Buenas noches, mi nombre es Fabián Torres, estudiante de Derecho Virtual. El día de hoy quiero sustentar mi trabajo del trabajo de Historia del Derecho en la Edad Antigua. En esta diapositiva encontramos que en la antigua Grecia, conocida como el mundo helénico, fue una cuna de importantes desarrollos en el campo del derecho y la política. Cada estado o ciudad o polis, como se le llamaba en este tiempo, tenía su propio sistema jurídico y de gobierno, lo que permitió en el surgimiento de diversas teorías y legisladores que marcaron el rumbo del pensamiento occidental. Entonces hablaremos en esta diapositiva de las ciudades antiguas de Grecia y de su importancia. Las polis griegas, ciudades importantes y autonomía y autogobierno. De la antigua Grecia eran llamadas polis y desde su constitución ejercían el derecho de manera independiente. Cada ciudad tenía su propósito, gobierno, ejército y sistema jurídico. Algunas de las ciudades más importantes fueron Atenas y Esparta, que destacaron por su influencia política, militar y cultural en el mundo helénico. La autonomía y autogobierno. Las polis griegas se caracterizaban por su autonomía y autogobierno, lo que permitió el desarrollo de diversas teorías y sistemas jurídicos en cada ciudad. Vamos a hablar acá de Atenas directamente. Atenas ha sido la cuna de la democracia. Aquí hablamos directamente de Aristóteles y Platón. Aristóteles propuso el filósofo Aristóteles propuso y realizó importantes contribuciones a la teoría política y jurídica, sentando las bases para la discusión sobre el poder y la ley. Platón, el pensador Platón, también tuvo una gran influencia en el desarrollo del derecho y la política antigua, a través de su teoría sobre la justicia y el gobierno. La cuna de la democracia, le decimos a Atenas, es reconocida como la cuna de la democracia donde los ciudadanos ejercían un papel activo en la toma de decisiones y la creación de las leyes. Aquí hablaremos de las grandes mentes y su influencia en el derecho. Entonces, decimos que el poder de las leyes, los pensadores griegos destacaron la importancia de que el poder no recaiga en una sola persona, sino en las leyes que le rigen la sociedad. Justicia y equidad. Estos filósofos legisladores sentaron las bases para la creación de un sistema de justicia basado en la equidad y la igualdad ante la ley. La otra llamaremos influencia duradera. Las ideas y teorías desarrolladas en la antigua Grecia tuvieron una profunda influencia en el pensamiento jurídico y político. La separación de poderes en esta época se llama el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder judicial se encargaba de administrar la justicia y aplicar las leyes. El poder legislativo se encargaba de crear y promulgar las leyes. El poder ejecutivo se encargaba de hacer cumplir las leyes y de gobernar. Formas de justicia en la antigua Grecia. Existieron 4 formas de justicia. Las que encontramos en justicia retributiva. La justicia retributiva se basaba en el castigo y la reparación del daño causado. Justicia distributiva. La justicia distributiva se enfocaba en la distribución equitativa de bienes y recursos. La justicia conmutativa se centraba en el intercambio justo y equitativo entre las partes. La justicia social buscaba garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para todos los ciudadanos. Entonces, hablaremos de legisladores destacados de la antigua Grecia. Dracon fue el primer legislador de Atenas, conocido por sus leyes sanguinarias que castigaban incluso los delitos más leves. También existió Clístenes sentó las bases del régimen democrático en Atenas, asegurando la libertad, la igualdad de los derechos de los ciudadanos. Hablaremos también de Solón. Solón preparó
el camino para la democracia al eliminar la esclavitud y leyes draconianas, estableciendo un sistema más justo y equitativo. Por último, hablaremos de la política espartana. El gobierno espartano tenía un sistema de gobierno con dos reyes hereditarios, un consejo de ancianos, Gerusia y una asamblea de ciudadanos mayores de 30 años. Legisladores espartanos. Licurgo fue el principal legislador de Esparta, conocido por sus leyes sabias y severas. Temis, la diosa de la justicia, también influyó en el sistema jurídico espartano. El orden y disciplina. El ejército era el pilar fundamental de la sociedad espartana y la disciplina y el orden eran valores primordiales en su sistema político y jurídico. Terminamos la presentación de la Edad Antigua. Buenos días, mi nombre es Nelson Serrano y el día de hoy voy a hacer la presentación de El pensamiento jurídico en Roma para la clase de Historia del Derecho. Como tal, vamos a empezar a mirar cómo se concibe Roma. Roma es la cuna de la cultura cristiana occidental, donde se forjaron los principios de la organización jurídica que hoy permean nuestras sociedades, desde la conquista de Iberia hasta la opción del cristianismo como religión oficial. El legado de Roma es fundamental para entender nuestra historia y las tradiciones. Es así que para hallar la historia del derecho tenemos que remitirnos a Roma y la evolución política. Desde la monarquía, desde la fundación de Roma en el año 754 a.C. Hasta la caída del rey Tarquino, el soberbio en el 509 a.C. La ciudad estuvo gobernada por una monarquía de origen etrusco. Este periodo se caracterizó por la oscuridad de su historia política y social. Posteriormente se pasó a la república tras la expulsión de los reyes. Roma se convirtió en una república que duró desde el 509 a.C. hasta el 27 a.C., con el ascenso de Octavio Augusto al poder. Posteriormente se da que el imperio se extendió desde el 27 a.C. hasta la caída del imperio de Occidente en el 476 después de Cristo, el cual pasó por etapas como el Principado, el Dominado y el Bajo Imperio. Para llegar y remitirnos a lo que va a ser el derecho romano, tenemos que remitirnos también a lo que van a ser las épocas. Entonces nos encontramos con la época arcaica, la época clásica y la época posclásica. En la época arcaica, desde la fundación de Roma hasta el surgimiento del derecho de juristas en el año 130 a.C., el derecho se basaba en las costumbres de los antepasados. Esto en el término era el moris, y fue codificado por primera vez. Y fue en este, también cabe resaltar que las principales leyes se hablaba de las 12 tablas. También en la época arcaica, este periodo, el derecho se basaba en el mores marium, lo cual estaba pues obviamente sobre las costumbres de los antepasados. Seguimos en la época clásica, que va desde el año 130 a.C. hasta el año 230, se desarrolló el derecho clásico jurisprudencial con la creación del edicto pretorio y el florecimiento de las escuelas de jurisprudencia. Por último, en la época posclásica, desde el 230 hasta el 530 después de Cristo, con la desaparición de los juristas, las constituciones imperiales se convirtieron en la principal fuente de derecho, culminando en la codificación de Justiniano. Es así que se llega a lo que van a ser la primera concepción del papel del Senado. Entonces, esta era la institución senatorial. Los magistrados, denominados pretores, son los encargados de la administración de la justicia por los ciudadanos. Ellos fijaban el edicto pretorio, que son aquellas normas a las cuales se adecuaría el proceso ante su estrado. Dando continuidad en la República Romana, evidenciamos tres procesos, como tal el gobierno republicano, las virtudes republicanas y la extensión territorial. En el gobierno republicano, tras la expulsión de los reyes, el poder ejecutivo pasó a los cónsules. Acá, en este caso, hay que recordar que hubo un proceso histórico donde se evitó
volver a nombrar la palabra rex, que era su nombre de rey. Por eso llegó y se prohibía en la Roma ese proceso. Entonces, los cónsules eran elegidos anualmente por el Senado. El Senado, obviamente, era formado por los ancianos en terminología griega. Entonces, este órgano colegiado, formado por la aristocracia, era el centro del poder político en la República. Dentro de las virtudes republicanas tenemos que durante la República florecieron virtudes cívicas como la humanitas, la pietas, la libertas, la auctorias y la iusto, que defendieron la identidad del ciudadano romano y la organización social y moral de la civilización. Ya más adelante daremos las características de estas virtudes romanas. Posteriormente pasamos a mirar lo que va a ser la expansión territorial de la República. Entonces la República fue la cuna de la expansión de la cultura e instituciones romanas, conquistando Iberia y otras regiones del Mediterráneo. Este proceso sentó las bases para la posterior consolidación del imperio. Lo que van a ser las humanitas. En ese caso se considera al hombre como individuo. Roma le atribuye la calidad de política activa. Como tal, el hombre es hijo de Dios o de los dioses. Obviamente, pues hay que recordar que Roma, una de sus características era que ellos permitían a los pueblos que conquistaban obtener y dejar sus costumbres, su cultura, pero obviamente les solicitaban a ellos le obligaban a quedarse con ellos con sus costumbres. En ese caso, el pietas es el hombre romano, es profundamente religioso y honra a los dioses. ¿Qué es lo que llegaba y obligaba? Obligaba a los hombres como tal y a sus familias que sin importar las generaciones se debe continuar con el culto, so pena, la más grave que se consideraba era la deshonra. Ahora seguimos con las libertas. Las libertas es el respeto de las instituciones originarias de las ciudades conquistadas, quienes podían conservar sus gobiernos, usos y costumbres. Y finalmente las autoritas. Entonces surge la figura del jurisprudente como aquel sabio que era requerido para interpretar el derecho. Dando continuidad, pasamos a llegar y mirar lo que es el concepto de justicia en la República. Autoritas y potestas, los jurisconsultorios gozaban de autoritas, la facultad de interpretar el derecho, mientras que los magistrados tenían potestas, el poder de hacer obligatorias sus decisiones. Esa relación simbiótica entre ambos fue clave para el desarrollo jurídico. Ahora la justitia, que es la justicia, definida como la perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, era ejercida por los magistrados, quienes protegían a los ciudadanos de los abusos del poder público o de los poderosos. Y por último, lo que es la pax romana. Era la condición jurídico-política que disfrutaban los habitantes del Imperio Romano, donde todos gozaban de los mismos derechos y obligaciones, conocida como la pax romana. Pasamos ahora a mirar lo que es el legado jurídico de Roma, el cual está definido en cuatro procesos. El primero es el derecho consuetudinario, con la codificación, el derecho clásico y Justiniano. Entonces, el derecho romano se originó en las costumbres de los antepasados, los mores mairum y un sistema jurídico primitivo y no escrito. Segundo, la codificación. La primera codificación del derecho romano se produjo con la promulgación de las leyes de las 12 tablas en el año 450 a.C. El derecho clásico está durante la época clásica. El derecho romano alcanzó su máximo desarrollo a través de la labor de los juristas y la creación del edicto pretorio. Y desde Justiniano es como tal la compilación y la codificación definitiva del derecho romano. Se llevó a cabo en el siglo VI después de Cristo bajo el emperador Justiniano. Dando continuidad, dentro de la expansión de Roma, llegamos y miramos que no solamente se da desde la conquista militar. Entonces la expansión de Roma se basó en la conquista militar de los territorios circundantes, como la península ibérica,
donde Escipión desembarcó en el 218 para enfrentarse a Cartago. De igual forma, la unificación jurídica del Imperio Romano unificó el estatus jurídico de los habitantes de la península ibérica, otorgándoles la ciudadanía romana y expandiendo así su sistema legal. Y por último, lo que va a ser la difusión cultural. Entonces, junto a las conquistas militares y la unificación jurídica, Roma también absorbió y difundió su cultura entre los pueblos sometidos a su dominio, como los ibéricos. En este caso, no solamente con los ibéricos, sino cada uno de los pueblos que Roma conquistó. Implementó lo que iban a ser los valores, las tradiciones y se apropiaba de eso. El caso tal como Roma, el caso tal como Grecia. En Grecia también, pues, lo que se conoce del derecho, obviamente, parte de Grecia con los pensadores griegos, pero pues la mayor expansión la tuvo con el Imperio Romano. Y por último, vamos a mirar lo que es el legado de Roma. Entonces, el legado de Roma nos deja como tal el derecho romano. Nos sentó las bases de la organización jurídica europea continental y de Iberoamérica a través de su codificación y desarrollo a lo largo de la historia. También nos dejó uno de los legados de Roma fue el cristianismo. Roma adoptó el cristianismo como religión oficial, lo que influyó profundamente en la cultura y tradiciones de Occidente. ¿Qué fue lo que hizo finalmente Roma en este caso? Llegar y toda la multiplicidad, el politeísmo que existía en ese momento, permitió que Roma llegara y finalmente uniera a todos los pueblos bajo una misma religión. Ese es como tal uno de los más grandes aportes que tenía Roma en su momento. También en lo que va a ser la organización política, la estructura política de Roma, la estructura política de la República Romana, con su Senado, cónsules y asambleas populares, fue un modelo para futuras formas de gobierno. El legado cultural, la civilización romana legó a Occidente una rica herencia cultural que abarca desde la arquitectura hasta la literatura y el arte. Por último, hago la presentación. Esta es la bibliografía que se usó para este trabajo. Agradezco mucho su atención y feliz día.